Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus, aquí desde Amán. Y hoy estoy gratamente acompañado de Mónica desde Lima. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Miguel, muchas gracias por la invitación y por esta nueva jornada en el podcast. Y bueno, ya Mónica lo anticipó desde Morelia, Miguel Mejía. ¿Qué tal, Miguelón? ¿Qué tal, Mónica? Juan Carlos, un gusto, como siempre, para hablar de esto que nos apasiona, que es el cine. Sí, señor, y precisamente hoy tenemos un especial un poquitito tarde, pero igual seguimos pegados a lo que fue el Día de los Muertos, Halloween, como quieran llamarlo, y vamos a hablar de un género o subgénero donde se mezclan el horror y el misterio, un género que tuvo su asiento en Italia a finales de los 60 y que toda la década de los 70 fue su mejor época. Se llama Giallo, su nombre viene de unas historietas que se empezaron a hacer a finales de la década de los años 20, también en Italia, a través de una editorial lombarda que se llama Mondadori, y se llama Giallo porque la carátula de estos libritos era de color amarillo. Antes de empezar, le quiero pedir a los que nos escuchan que se suscriban en nuestros canales, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Con Acento Podcast en Twitter y en Instagram. Ahora sí, ¿ustedes saben si además de Italia se hizo Giallo en otra parte como estrictamente o ha venido siendo más bien homenajeado? Bueno, yo que sepa, sí, sobre todo ha sido la influencia estética y el homenaje como tal, un poco ya más abiertamente. Creo que popularmente la principal referencia sería Tarantino, que ha hecho varias películas y una de sus más fuertes influencias siempre ha sido el giallo. Y obviamente pues en el cine norteamericano en general, las estéticas pues fueron o bien copiadas o inspiradas en el género slasher. Pero pues sí, hemos visto también películas muchas veces de bajo presupuesto, donde los elementos y los recursos estéticos del giallo se repiten, porque se adaptan muy bien a las películas de bajo presupuesto. Pero popularmente el giallo sí es un subgénero eminentemente italiano, para las películas hechas particularmente por ciertos directores, muy emblemáticos, muy representativos. Pero sí, a reserva de que alguien nos dé otro dato, giallo como tal, con ese identificador, pues sí, solamente los italianos. ¿Qué dices tú, Mónica? Yo me acuerdo hace 2 o 3 años una película francesa, pero sí, se sentía más como un homenaje que como realmente una carga otra vez, ¿no? Fue, sí, una sola golondrina por allí. ¿Tú te acuerdas de en qué otro país se pudo haber desarrollado o copiado o imitado? Bueno, en realidad sí, o sea, es digamos, un tratamiento de género de terror que tiene esa marca identitaria italiana. Bueno, quizás por ahí, digamos que podía decirse que ha habido giallo en Estados Unidos, pero porque cineastas como Lucio Fulci fueron a hacer obras allá. Hubo otros cineastas que migraron y tuvieron la oportunidad de hacer cine fuera de Italia. Pero también coincido con Miguel que es una estética y por tanto no necesariamente como estética va a estar adscrita al terror o al fantástico, ¿no? Por ejemplo, bueno, Miguel menciona a Tarantino, pero también podríamos mencionar, por ejemplo, a un tipo de tratamiento que hay en las películas de este cineasta del Conjuro, James Wan, por ejemplo, en la última que ha hecho esta película media psicoanalítica y tortuosa, tiene que ver con mucho giallo. O si pensamos en Panos Cosmatos, que tiene un universo visual muy colorido.
creo que si el hielo es una estética, el color, eso va a estar, digamos, en muchas otras películas, no solamente por el referente en cuanto a la temática del terror, sino al tratamiento estético, porque ante todo el hielo es una estética del color, creo yo. Y eso es lo interesante, que esas referencias están presentes en muchas películas contemporáneas. Es un grupo de películas muy de culto, además, ¿no? Ustedes dos han mencionado cositas de lo por qué se hace género, además de estos colores tan vivos, el rojo, el azul, que están muy presentes, el típico guante. Siempre vemos el punto de vista del asesino cuando está haciendo sus fechorías, vemos los guantes estos de cuero. También hay otras cuestiones que tienen que ver como con las bandas sonoras que se usaba para estas películas. Obviamente las muertas, que en su mayoría son mujeres que además también tienen ciertas características, son mujeres muy guapas, de clase media, alta. Usualmente también estamos como en ambientes de una clase social alta, todos están muy bien educados y son artistas o políticos. ¿Qué otra cuestión verían ustedes como que hacen de este tipo de películas un género? ¿Qué otros elementos están allí? Bueno, si hablamos de lo que los ha distinguido a las principales o la mayoría más bien de las películas del giallo, pues está la trama, ¿no? La estructura de la trama está basada en un género policíaco. Es el género policial, el crimen. Generalmente hay un crimen al inicio. Generalmente son víctimas mujeres. Casi siempre también hay un factor erótico importante. La mayoría de las mujeres son muy hermosas y la manera en que son atacadas, en que son perseguidas en este estilo de la cámara subjetiva, que después vemos muy, muy comúnmente en el slasher, aquí es manejado con una intención un poco erotizante, con una intención un tanto sexual. De hecho, si no viéramos que son asesinadas, se pensaría que incluso las mujeres podrían haber sido violadas, ¿no? En muchas de estas escenas, porque se nota mucho esa intención erótica. Y eso en cuanto a la trama. En cuanto a otros elementos, yo creo que también hay que mencionar los títulos, ¿no? Es curioso cómo todos los títulos son a veces largos, son elegantes también. Larguísimos, sí. La elegancia es algo que distingue a las películas en el estilo visual, en la estética de las imágenes, en el vestuario, en los títulos, en todo. Pareciera a veces como que en este subgénero los directores trataban de competir por ver quién hacía que el cadáver se viera más llamativo, incluso más voyeurista, la sangre que fuera más impactante, más mostrada de manera más impresionante, más bella. También creo que es un género que explota, es un poco explotativo de muchos de los elementos, ¿no? Por ejemplo, hay que pensar que en este género venimos, por ejemplo, de Hitchcock, que utilizaba elementos, por ejemplo, como las llamadas telefónicas, ¿no? Como para crear suspenso. Alguien llama por teléfono, la cara del protagonista se sorprende, se llena de terror por la noticia que está recibiendo. Y aquí también pues es manejado con más intensidad. Entonces, muchos de los elementos que ya se manejaban en el género del terror, pues aquí son como repetidos muchas veces y con la mayor intensidad posible, ¿no? Es como un género un poco hiperbólico en las formas, todo en los recursos. Todo se hace extremo para generar la intensidad. Es un género donde importa mucho más la forma que el fondo, ¿no? La trama, la historia, pues es mejor uno no fijarse porque todos están llenos de agujeros, los guiones tienen muchas fallas. Lo que importa es más la forma, el impacto, el ambiente. Bueno, otros de los elementos constantes que yo mencionaría, el tema psicológico. Hay psicólogos muy presentes, personas con trastornos psicológicos. Creo que eso también habla un poco de los prejuicios de la época hacia el tema. Están personajes inmigrantes, muchas veces americanos, que viven en Europa, como una especie de alien que está en peligro, ¿no? Alien en el sentido del extranjero. Y acechado por alguna entidad local, que a veces es al revés, ¿no? Hay veces que las mujeres son también los asesinos. Y pues también el tema de que siempre hasta el final se conoce cuál fue
quién fue el asesino, cómo se dio la situación. Entonces, como digo, la estructura policíaca, siempre el misterio al principio, el asesinato al principio, el descubrimiento al final. Y eso, en cierta forma, es un género un poco reconfortante, porque uno espera y sabe lo que va a pasar, y al mismo tiempo no. Entonces es un género curioso en ese sentido. Mónica, ¿tú agregarías algo más? ¿Algo que se le haya quedado a Miguel en el tintero? Sí, yo no creo que sea la estructura en sí policial, es decir, más bien creo que son películas donde las personas, como pasa en Suspiria u otras películas, no sé, pues Sergio Martino, Mario Bava, el mismo Lucio Fulci, a veces no dependen, ¿no?, de ese universo policial, es decir, donde existe una institución, ¿no?, que venga a poner orden, como sucede en la mayoría de policiales, donde hay investigadores, policías, ¿no?, donde hay disparos. Aquí no, más bien es otro universo, más bien donde este aspecto de descubrir quién es el asesino comienza por que las víctimas son las que emprenden, ¿no?, o incluso como esa película que también mencionaste cuando organizamos la cita, esta película de Lucio Fulci, ¿no?, Un reptil con pie de mujer, por ejemplo, incluso las 6 mujeres por un asesino. Hay elementos quizás del policía, pero creo que no definen al género, ¿no?, porque más bien es como un reverso, es desde el otro lado. Incluso creo que esta necesidad de los planos subjetivos no solamente es una subjetividad del asesino, ¿no?, o de la persona que está descubriendo, porque también pasa, ese punto de vista puede ir cambiando. Creo que tiene que ver con el involucramiento del espectador, ¿no? El recurso del uso subjetivo nos mete a nosotros como parte de esa patología, de alguna manera. Y yo creo que justamente por tratarse de obras que además están acorde quizás a un tiempo, de los años 60, 70, las épocas pues del hipismo, o de este desborde del despertar de muchos jóvenes, de romper algunos conservadurismos. La mayoría de personajes también están en esas edades, ¿no? Y claro, también como has mencionado, de clases medias, clases altas, y hay un universo relacionado a las artes o a determinadas disfrutes burgueses, por así decirlo. Sí, hay alcohol, drogas, sí, ¿no? Bastante, ¿no? Y también sectas. Vida libertina. ¿no? Las sectas. También hay muchas películas de sectas relacionadas a ese hipismo, ¿no? Relacionadas a esa disidencia, ¿no?, de tipo moral, no sé cómo llamarlo, pero creo que el giallo justamente se basa en esa disposición de interpretar lo que sucede a los personajes desde el psicoanálisis, ¿no?, desde esa tensión de esta lucha entre lo tanático, ¿no?, lo pulsional, ¿no? Por ejemplo, en esta película que había vuelto a ver, ¿no?, porque creo que Movie le había puesto esta del el lagarto, el reptil, se me va el nombre, un reptil con piel de mujer, con piel de ¿no? lagarto. Claro, un reptil con piel de mujer. No, perdón, sí, es al revés, un reptil con piel de mujer. En esa película, como suele pasar, ¿no?, hay un psicoanalista, ¿no? Entonces, creo que por ahí es un tipo de cine que recupera ese imaginario de lo patológico, ¿no?, de los aspectos que tienen que ver con estas pulsiones de vida y de muerte, ¿no? Me parece, y claro, y eso está traducido o materializado en esa puesta en escena muy virtuosa. En ninguna de estas películas un crimen es pues algo digamos anodino, cotidiano, ¿no? Son sucesos extraordinarios y esa forma tiene que ser extraordinaria. Y eso es lo que me llama más la atención, ¿no? Luego surgiría, ¿no?, en años posteriores este concepto del crimen arte, ¿no?, es decir, de la estética de las muertes como oportunidades para mostrar ese perfeccionismo, ¿no? Me parece que las escenas de muerte pueden estar muy logradas y, como también mencionó Miguel, por ahí son guiones o estructuras narrativas que tienen vacíos, que pueden lucir forzadas o que terminan mal en la mayoría de películas, pero creo que se concentran bastante bien en cómo se desarrollan esos crímenes, ¿no? Y creo que ese es el valor principal del giallo. Uno va a ver un giallo y sabe que va a encontrar una estetización de esas muertes, de mujeres sobre todo. Me gusta también, y es que usualmente el investigador, porque siempre hay un investigador, no es parte de las fuerzas del orden, es como Profondo Rosso, pues es el músico que está montando su ensamble de jazz y luego por X o Y motivos oye un grito
y le da por empezar a investigar. En esta otra película, Un lagarto, un de mujer, también estamos allí como que sí, hay policías, hay investigadores, pero realmente no son ellos los que llevan como el ellos peso están de la como investigación. para meter un elemento de presión, ¿no? Que a su vez genera que sean los verdaderos protagonistas que cometan errores o que se vean forzados a hacer ciertas cosas. Pero que sigan matando, como para ir callando a sus posibles testigos, los que los han visto, los que tienen alguna relación. Y eso me parece a mí muy chévere, fuera de lo común. Una interpretación de lo inútil que puede ser la policía. Como te comentaba, pues este género surge en una época en la que el crimen aumenta en Italia, también aumentan los inmigrantes, aunque aquí pues realmente no hay referencias a la inmigración, ¿sabes? Más que Miguel, la inmigración norteamericana. Sí. Es la segunda vez que Mónica está en un episodio del podcast y que decimos que la policía es un inútil. La vez pasada estábamos hablando de por qué no habíamos replicado el género como de misterio precisamente o el noir en Latinoamérica y bueno, claro, Mónica sí, como salió con este buen comentario. Como en Suspiria, ¿no? Son tan también, tontos, ¿no? que todo lo resuelven otros personajes, ¿no? La policía casi está fuera de campo, ¿no? Sí, la policía solamente está para enterarse de qué pasó, ¿no? Pero no realmente para resolver nada o para atrapar a nadie. Sí. Bueno, en Un lagarto con piel de mujer, pues de alguna manera lo resuelve y al parecer se llevan a la asesina, ¿no? Eso es lo que no sé. Es un final abierto, ¿no? Es un final abierto. Sí, exacto. ¿Se la llevan o no? Porque como ya tiene el culpable que era... Bueno, lo dejamos ahí. Pero ahora me gustaría que habláramos de estos... Los hemos mencionado ahí aparte o hemos mencionado sus películas, pero creo que estos son los tres más grandes, ¿no? Estamos hablando de Lucio Fulci, de Mario Bava y de, obviamente, Dario Argento. Serían estos tres los principales. Mario Bava es quien inaugura el género, ¿eh? Eso hay que decirlo. Aunque quizá no sea... Sí, por ahí dicen, ¿no? A él le echan la culpa de eso, ¿no? Uh-huh. de este gran género. ¿Tú tienes algún otro nombre, Miguel? No, sí, son estos tres los principales. Sí hay más directores, obviamente, del giallo. Sergio Martino. Lamberto Bava y otros más. Sí, Lamberto, que es el hijo, ¿no? Hermano, creo que... Sí, creo que es el hijo. El primo. Pero, como te decía, Mario Bava ya venía desde antes trabajando en el género de terror, experimentando con el género, tratando de hacer algo un poco diferente. Y la primera película que se considera de giallo, que es Mario Bava, de hecho, pues es en blanco y negro. Ya después con los colores, pues él ya viene a realmente darle forma total al género o al subgénero. Pero él, yo creo que es que podríamos atribuirle principalmente la construcción de los principales elementos, especialmente los visuales, de esta idea medio como de un arte plástico, ¿no? Que es la muerte o la imagen de la muerte, del cuerpo asesinado, del cadáver. Ese aspecto visual y de la forma cinematográfica, yo creo que es algo para darle mucho crédito. A mí se me hace que el giallo es un género que muchos directores deberían de revisitar, deberían de aprender de él, porque pues ahí vemos realmente la intención de, con la cámara, con las tomas, con los cortes, construir un ambiente, decir algo, ¿no? Hablarle al espectador, aun cuando pues siempre sea lo mismo, ¿no? Realmente la mayoría de las películas son repetir y repetir fórmulas, pero lo interesante es el esfuerzo de cómo lo logra, cómo logra el director generar un efecto interesante, hacer que nos asuste, que nos dé miedo o que nos genere algo, incluso que nos excite si es que lo logra. Porque eso es lo que estas películas quieren, es excitarte en algún sentido, hacerte despertarte impulsos, ¿no? Incluso quizá seducirte con la idea de la muerte, asociado a la tortura, asociado a lo sexual. Mónica, una pregunta. Tú, en estos tres señores que mencionamos, que también no sé si estás de acuerdo con que son los más representativos, si tienes otro nombre, por favor, coméntanos. Pero si estos señores te parecen los principales, ¿tú notas diferencias entre ellos o, como dice Miguel, es lo mismo? Depende. O sea, hay muchas películas que son muy
distintas, ¿no? El universo de Suspiria es muy diferente a las siguientes películas de Argento, ¿no? En cuanto a los protagonismos, el tratamiento del tema de la brujería, en este caso, no solamente son temas que involucran un realismo, es decir, que hay un asesino real. En varias películas de Argento tiene que ver con un imaginario brujeril, ¿no? O en las películas de Sergio Martino, que a mí me parece extraordinario, por eso uno de los mejores cineastas del diálogo, tienen que ver con otro tipo de entornos, justamente relacionados a las drogas. Yo creo que hay muchas películas, por ejemplo, la primera película, ¿no? que se le asigna la categoría de inauguradora, ¿no? Del diálogo, que es esta chica que sabía demasiado. La chica que sabía demasiado, sí. Esa película yo recuerdo, incluso me interesó un momento hacer un video sobre ella, porque en esta película hay una suerte de condena al consumo de la marihuana. Es decir, sí, y es tremendo porque todo surge porque alguien fuma marihuana y eso desencadena una suerte de hechos criminales. Yo creo que es una película muy, pero muy conservadora. Bueno, podría estar coherente con un contexto, ¿no? De Italia de los 60. Claro. Pero si lo vemos hoy en día, lo asumimos, oye, ¿qué te pasó? Porque claro, ahí toda la densidad de esa película se basa en que esta chica conoce a un chico, creo que es este actor que ya murió también, Saxon, me acuerdo que se apellida, que murió creo que hace poco, de John Saxon, creo que es John. Por ejemplo, en esa película, Jock Sanso creo que fuma marihuana, entonces ella ve eso, y eso le parece traumático, e incluso Mario Bava genera unos efectos visuales como de arrugamiento de la imagen, ¿no? Como estas cuestiones de que cuando uno pasa de un sueño a una pesadilla, o de la pesadilla a la realidad, que todo vuelve a la normalidad. Y ese componente de vicio, ¿no? Porque las mujeres usualmente que mueren, ¿no? En esas películas, como pasa en las películas estadounidenses también, del slasher y otras, es porque sufren algo. En esta película que hemos mencionado, de un lagarto con piel de mujer, es una condena al lesbianismo, ¿no? Es decir, es una necesidad de matar ese deseo sexual, ¿no? O esa posibilidad de satisfacer un vínculo lésbico, ¿no? Entonces es como decir, a esta mujer hay que reorganizarla. Insistiría en estas películas, por ejemplo, en las 6 mujeres para un asesino, pues el asunto de la cocaína, ¿no? Está ahí, que lo ve uno como, wow, bueno, se están locos. Claro. No, y hay muchísimas otras. Esa relación de hipismo o de liberación sexual con drogas, satanismo, en algunas películas de Martino. En otras películas, quizás el menos moralista de todas ellas me parece Argento, digamos, que puedes encontrar un moralismo en Bava, un moralismo en otras películas, incluso la de Fulci, ¿no? Que tiene todo este código del asesino en serie, claro, que reprime... el LSD y la vida licenciosa que tienen ahí, ¿no? Pero, las orgías. Sí, Argento me parece que sus problemáticas o lo que despega ese vínculo asesino, ese instinto asesino, es otra cosa, quizás también pulsional, pero más centrada en este imaginario de las brujas, porque tiene muchísimas películas en torno a esta de las tres madres. Quizás Profundo Rosso no. La trilogía de las madres. De las madres, sí. Y tiene otra lógica, ¿no? Fenómenos, hay varias, ¿no? Donde, o sea, ahí está la trilogía de esta cuestión de los libros medievales y todo, pero me parece que es el que menos... describe a las mujeres como tóxicas o como que están inmersas en universos tóxicos para la lógica de esas películas. Es interesante esos códigos del diálogo, de la locura, de la histeria también. Hay una cuestión que leía por allí de un crítico gringo que decía que aunque Argento es el mayor representante del género giallo, él tiene películas que no pertenecen al género, aunque compartan cierta estética, y es estas, como estábamos mencionando, cuando algo sobrenatural es lo que mata, que estas ya se saldrían pues del giallo, porque en el giallo siempre hay un asesino, y es un asesino un hombre o una mujer. Dario Argento definitivamente se trata de moverse del género, quizá en, como dice Mónica, esta especie de ansiedad hacia lo pagano. Hay que recordar que es Italia, que es un país profundamente católico. Y la brujería, pues obviamente siempre será eminentemente anticatólico. La libertad sexual de las mujeres también. Que
Es interesante porque de aquí se inspira pues obviamente el slasher, que es un género en el cual las mujeres o los adolescentes en general que dan rienda suelta a su sexualidad terminan siendo asesinados, ¿no? Aquí en el diálogo... Excepto la mona tetona, esa se salva siempre. Sí, a veces... No, en serio, o sea, de verdad, siempre es una rubia con unas tetas grandes y se salva, es la última y se salva. Por ser precisamente un personaje sexual, tal vez la tetona pues termina siendo asesinada porque pues es la que despierta el deseo, ¿no? Pero también es interesante que en el giallo en general las mujeres no son la rubia tonta, ¿no? Son personajes con cierta complejidad que obviamente toman decisiones absurdas, forzadas, como ¿por qué te sales a correr en la noche, en la lluvia? ¿O por qué te metes a ese túnel sola? Sí. Claro. ¿O por qué? ¿Por qué te echan de la casa en el momento en que están matando mujeres en la calle? Exacto. O sea, Sí. O sea, ese tipo de decisiones que son más bien ya forzamientos del guión. Pero los personajes como tal no son mujeres vacías y tontas. Sí, tienen algo de contenido. Y particularmente en lo de Argento. Usualmente son mujeres, entre comillas, poderosas, sobre todo para la época, ¿no? Tienen algo que decir, trabajan, son exitosas, bueno, pertenecen a la clase alta. Yo creo que también es un subgénero que explota un poco lo popular. Podríamos decir que es hasta un poco populista. Lo popular, pues, en ese tiempo es lo que atrae al cliente norteamericano. El cliente norteamericano lo que quiere ver es la clase alta europea, ¿no? Lo que viene de Europa, las joyas, la moda, la música. Todas las películas se relacionan en esos contextos. La intelectualidad, los últimos avances en el psicoanálisis, hasta cierto punto el liberalismo que se relaciona con las drogas. Todas estas son cosas que en Estados Unidos pues no se ven en el cine en ese tiempo. No son temas manejados porque allá son casi todavía son un poco tabú. Que ya inicia un poco el nuevo Hollywood, ¿no? Pero realmente pues en géneros populares todavía son un poco conservadores. Y en estas películas pues se ven como que todo eso que fetichiza un poco el espectador norteamericano o quizás los espectadores en general. Incluso la misma mujer, los desnudos eran un poco una novedad en ese tiempo y pues como mencionaba la fetichización del mismo asesinato, ¿no? También es una novedad del asesinato, algo un poco elegante, pues aquí ya se sexualiza abiertamente. Entonces es como también atraer con recursos fáciles hasta cierto punto. Pero bueno, volviendo al tema de las mujeres, de la manera en que son representadas, sí creo que Argento tiene una intención un poco más subversiva, ¿no? Al hacer que la mujer no sea necesariamente condenada o bien oprimida a veces por otras mujeres. Entonces, quizá abandona un poco la fantasía del asesinato masculino y se va por otro lado. Eso me parece interesante. Bueno, otra cuestión que me gustaría tocar con ustedes sobre, o que nos dejó este género, grandioso género, está la música, ¿no? Las bandas sonoras. Está obviamente Morricone, está... Creo que sobre todo Dario Argento se distingue un poco más por sus bandas sonoras, ¿no? Claro, como la de Goblins, ¿no? Bueno, sí, creo que todos tuvieron Goblin. Claro, los Goblins. Bueno, es una banda de rock, o medio progresivo. De rock progresivo. Sí. Y que hace la banda sonora precisamente de Profundo Rosso. Yo no sé si Giorgio Moroder está por allí, seguramente también, en alguna de estas colaboraciones en el género, pero son músicas que nos acompañan hasta hoy, ¿no? Uno las oye y son súper elaboradas, suenan mucho a los 70 también, hay que decirlo. Pino Donaggio. Pero tienen, como decía... Pino Donaggio también era uno que hacía bastante composiciones del giallo. Yo quería mencionar antes de que se me olvide, a otro cineasta, creo yo, porque claro, el giallo empieza en los 60, se extiende hasta los 80, ¿no? Bueno, hasta la actualidad Argento sigue haciendo giallos. Vimos hace poco uno, ¿no? Por ahí vimos Berlín, uno. ¿no? Sí, ¿no? Sí, se mantiene bueno, vigente, digamos, dentro gracias a a estos cineastas, digamos, italianos que todavía siguen haciendo. Pero me gustaría mencionar a este cineasta Michel Soavi, ¿no? Que está en la línea, bueno, es un heredero, ¿no? De Bava y los demás,
suele ser la mayoría de sus películas de 80, pero en la línea tanto de Bava como en la línea de Arriento, ¿no? Ahora que pensamos en este elemento sobrenatural que mencionó Miguel, hay una gran película, ¿no? La Chiesa. Esta película es sobre cómo una iglesia contiene en sus sótanos un entierro de satánicos, ¿no? Satanistas de medioevo, ¿no? Que fueron aniquilados por unos cruzados, algo así. Entonces la película, que no tiene nada de giallo, uno dice, bueno, ¿cuál es el giallo acá? Porque acá no hay un asesino, sino más bien es una horda de fantasmas o de entes que empiezan a matar, ¿no? Entonces hay como que giros dentro del mismo giallo, ¿no? Pero no deja de ser un giallo, porque están todos esos elementos de alguien que llega a la iglesia y que es la víctima, pero cambia la forma del verdugo, del victimario, ¿no? Entonces por ahí es interesante cómo el giallo se va nutriendo de estas invenciones o giros, ¿no? Que hacen que quizás nos hagan preguntarnos cuál es esa esencia en sí del giallo, ¿no? Que es el color, probablemente, la estética en sí, porque también pensaba hace poco, por ejemplo, aquí en la televisión peruana hicieron una teleserie, ¿no? Hacen una teleserie y quisieron como hacer un homenaje a un tipo de asesino en serie a partir de estas películas italianas, ¿no? Pero el asesino tenía un arma, una pistola, ¿no? Y entonces muchos decían, hay un giallo, pero yo digo, pero el giallo no matan con pistolas, ¿no? O sea, matan con cuchillos. Entonces como que ahí sí hay elementos identificables del giallo que podemos decir, bueno, el giallo es esto, pero tampoco no es esto. Pero después vienen cineastas como Michel Soavi, que es todo un heredero del giallo, y que introduce algunos elementos que te sacan de cuadro, ¿no? Y tú dices, mira cómo se va nutriendo. Pero, por ejemplo, la banda sonora, por eso lo mencionaba, de esta película de La Chiesa, es Pino Donaggio, que ha trabajado con varios cineastas italianos, ¿no? Me parece que es un compositor también que valdría la pena mencionar. Yo mencionaría otros directores que quizá no se enmarcan totalmente en todas las convenciones del giallo. Son dos directores, Bruno Forzani y Hélène Catet, que han dirigido películas muy interesantes. Amer, El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo, son películas de nacionalidad belga y que yo recomendaría mucho verlas, a quien no las haya visto, que se consideran películas un poco entre terror, entre misterio. Se basan sobre todo en el montaje y es muy notorio la estética, ¿no? Sí hay presencia de sangre y de otros elementos. Yo diría que entre lo esencial del giallo está sobre todo el acecho, ¿no? La situación del acecho generalmente hacia una mujer. No necesariamente que tenga que terminar en muerte, pero sí la mujer que se ve perseguida, que la angustia hacia el peligro. Aunque pues sí, estéticamente creo que los colores son principalmente lo que habría que resaltar. Algunos zooms, manejos de la cámara, un poco tendiente al screamer, o lo que después se convirtió en los screamers en el cine norteamericano, los impactos de ciertas imágenes para asustar, para generar horror o generar algún estímulo, ¿no? Sobre todo creo que esa situación estimulante, excitante, el efecto más allá que lo que se ve en sí. Y por supuesto, el contenido pues es lo de menos, ¿no? Como digo, creo que sí es un género en el cual podemos aprender mucho de lo que representó para el contexto de las películas, en qué contexto se daban, en qué contexto histórico, social y político que resultó en estas películas. Pero la historia en sí pues no nos dice mucho, ¿no? De lo que los temas en sí reflejan. Es más como que lo que nosotros deducimos de la cultura del tiempo, más que lo que la película en sí dice, porque pues, las películas no dicen nada, no nos enseñan nada, no aportan nada. Creo que es más una cuestión del efecto del efecto emocional en el espectador. Ahora, hablando de lo que mencionaba Mónica, de cómo se revitaliza o cómo se toma a préstamo o se reversiona el género, yo me acuerdo esta película francesa de 2018, Knife Plus Heart, de Jean González. Ajá. Que claro, aquí ya no solamente mujeres guapas, sino también hay gays. Entonces la cuestión, obviamente por esta
pues porque estamos viviendo esta época, la cuestión cambia el acento, ya no son mujeres guapas, sino son estos hombres gays que empiezan a ser asesinados en esta película. Pero volviendo a cómo se veía en ese momento, más bien, estas películas donde son asesinadas las mujeres a ojos de hoy, ¿qué dirían ustedes? ¿Se permiten o es más bien una propaganda a los incel? ¿O cómo lo veríamos con ojos de hoy? Yo no lo creo, porque la mayoría de las películas tienen la motivación para el asesinato. En realidad creo que no tienen tanto que ver con esa frustración sexual o algo por el estilo. Yo creo que... Pero no, bueno, a ver, que no todas, pero hay varias, ¿no? Hay muchas en donde sencillamente estos hombres no son capaces de acceder a estas mujeres guapas y bellas y bueno. Pero bueno, es que no, pues cuando piensas en la motivación de los asesinatos se da muchas veces porque hay una extorsión detrás, porque algo se quiere ocultar. Muchas veces son asesinatos ni siquiera justificados, o sea, son crímenes donde se elige el asesinato porque es como una solución fácil. Y eso hace pues más bien como que hace del crimen algo un poco, no sé, frívolo, porque es como, vamos, esta persona me está molestando, la mato, ¿no? Pero creo que algo interesante del giallo es que nunca nos deja de recordar que el crimen es algo horrible, ¿no? A pesar de que las muertes y los cadáveres que vemos sean muy estilizados, incluso no dejen de reflejar a veces la belleza de las actrices, no nos dejan de horrorizar. Creo que el horror está siempre presente. Creo que la sangre, ese color intenso, siempre está ahí para hacernos sentir también el temor y el rechazo hacia lo enfermizo y lo cruel y lo horrible que es matar a alguien, ¿no? Y de lo trastornado que tiene que estar una persona para matar a alguien. Yo creo que eso equilibra un poco todos estos aspectos. No sé qué opine Mónica. Sí, tampoco creo que sean películas donde se culpabilice, digamos, ¿no? A las mujeres porque... O sea, si bien parten de algunas críticas a cómo hemos visto a las drogas, a esta liberación sexual de las mujeres, muchas veces las motivaciones de los asesinos no quedan muy claras, ¿no? En algunos hay explicaciones, creo que donde hay explicaciones creo que son los peores giallos. Por ejemplo, esta del que hemos visto de un lagarto un lagarto con piel de mujer. O sea, es interesante, creo yo, toda la primera hora, porque justamente es cómo se muestran estos crímenes o algunos trayectos de personaje, pero cuando se describen las razones, como que se desmorona, ¿no? Es como que ya explicas mucho, ¿no? Ahora, Mónica, una cosita ahí que lo mencionas, una pregunta para los dos. ¿No es eso parte también del giallo? Como claro. Esa falta de resolución, de lógica, como ¿no? que no falta son capaces. Sí. Sí, parece un defecto, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados a un cine más, ese cine hollywoodense, donde todo tiene que ser lógico, resuelto, orgánico, redondo, como usualmente decimos, ¿no? Tiene un guión redondo, ¿no? Pero creo que estas películas justamente se basan en un tipo de mecanismo más interior, desde el psicoanálisis, de determinadas psicologías o patologías, y justamente son entornos donde las explicaciones lógicas quedan sobrando, ¿no? Como mencionó Miguel, en Suspiria nunca sabemos cuál es la motivación de estas brujas o por qué muere tal, ¿no? Igual en estas otras películas no está claro, ¿no? No solamente es como tú dices que podría ser haya algo misógino, ¿no? Vamos a matar a esas mujeres porque son hermosas, son inteligentes, no. Son hermosas y yo no puedo, ¿no? Podría haber algún caso de impotencia. Si acaso hay un poco de xenofobia, ¿no? Claro, ¿no? Si acaso un poquito de xenofobia, yo diría. Porque, sí. Como digo, ¿Cómo? Un poco de xenofobia, quizá. Es lo que pero ¿cómo lo dices? ¿Por qué? Porque muchas veces el americano es como una especie de intruso, ¿no? Claro. Sí, en esta de una mujer que sabía demasiado, ¿no? Es un extranjero, ¿no? Sí, el extranjero muchas veces es alguien que como que, no necesariamente por ser extranjero, o simplemente el extranjero es el que parece que crea una cierta sensación de ansiedad. Quizá, no sé, los europeos sentían animadversión en ese tiempo por los americanos. Bueno, creo que siempre lo han sentido un poco. Especialmente ahorita. Los europeos, cada país en Europa siente animadversación por el vecino y por todos. Sí, son un vecindario un
hostil para vivir. Pues Pero se han matado toda la vida. sí, pero en general hacia el americano creo que siempre hay como un cierto rechazo, ¿no? Algo ahí medio hostil, medio negativo. El americano, la americana es como, no tiene nada que hacer aquí. Bueno, en Suspiria pasa más o menos eso. Estadounidense que llega a Alemania. Se supone que es Alemania esto, ¿no? Alemania. Sí, llega a Alemania y bueno, no se hace querer. Claro, ahora que mencionan Suspiria... Aunque la bruja es griega, ¿no? Creo que... Sí, claro. Justamente iba a mencionar eso, ¿no? De esta nueva adaptación, ¿no? De Suspiria por Guadagnino, ¿no? Que uno dice, bueno, esto ya dejó de ser un poco giallo, ¿no? ¿Por qué uno siente la sensación de que ya no es tanto un giallo y es una película así, una adaptación, una reversión, ¿no? Interesante, me gusta mucho. Pero el tratamiento del color es diferente, ¿no? Es más bien una película sí. media sepia, ¿no? No es tan intenso, ¿no? Entonces por ahí que hay otro giro también. Argento quedó bravísimo. Sí, pues, no le gustó nada. Sí, que a mí me parece bien. Yo creo que ya hemos mencionado muchas veces, ¿no? Que los remakes o las inspiraciones siempre es bueno que falten al respeto, porque pues si no, ¿qué van a hacer, no? O sea, ¿de qué se trata? Entonces, ¿para qué? Claro. Sí, exacto. Entonces, y a mí me agradó, pero ciertamente sí. A mí también. Le quita muchos de los elementos del giallo, aunque no deja de parecer una película setentera en muchos de los recursos, pero sí le da también un perfil político que creo que supo intuir Guadagnino al pensar que la película pues puede ser interpretada de formas complejas en la época que estamos y le mete un elemento más político ahí relacionado con el nazismo y con el feminismo y a mí me parece muy bien, muy, muy interesante lo que hace. Creo que tiene la intención de continuar con más de este género. Una pregunta, a ver si es que yo no me estoy acordando bien. En Suspiria, la original, la del 77, Susie es gringa también, ¿no? Lo que pasa es que la actriz es italiana. No, es gringa también. Esa actriz trabajó con Brian De Palma, trabajó en El Fantasma de la Ópera, que ahí la protagonista, voy a buscar el nombre. Pero esta actriz... Jessica Harper. Es estadounidense. Y ella va a encarnar justamente a una americana que llega, ¿no? Sí, es de Chicago, estoy viendo, ¿no? Entonces, como dice Miguel, efectivamente hay... Y también está en las películas de Mario Bava, ¿no? Esta del extranjero, ¿no? Y quizás habría que ver con cuáles otras funciona esta categoría de la xenofobia, ¿no? Que también puede haber momentos misóginos, definitivamente, pero creo que no caracteriza al giallo, porque eso es parte del género, es decir, no diríamos que todo el terror es misógino, ¿no? Creo que por ahí habría que ver cuáles son esas... Por ejemplo, en esta de Lagarto, ¿no? La Lagarto, ¿no? La asesina es una mujer. Sí, en Suspiria también, un mundo Profundo mujer. Rosso Pero igual. Yo creo que más bien tiene que ver con eso que menciona Miguel, de este cuestionamiento al gueto de mujeres, a las alianzas femeninas, ¿no? Como peligrosa. Pues, sí, que son una aquelarre en últimas sí, también, pues, ¿no? Cuidado con las brujas. Muchas mujeres juntas son una aquelarre. Sí. Bueno, mi gente, no sé si ustedes tengan algo más que agregar de este género. Yo invitaría a los que nos escuchan que lo repasen, que lo disfruten, que tal vez dejen de lado la primera impresión que puede ser como esto es serie B, aunque puede pensarse de alguna forma por cómo se muestran los asesinatos y esto. Realmente me quedo con las palabras de Miguel, que dice que muchos directores deberían revisar cómo la forma es más importante tal vez de lo que se quiera contar. Ustedes no sé con qué pueden cerrar sobre este género. En la forma, a veces, por ejemplo, lo que los directores hacen al mostrar sexualidad, al liberalizarse, por así decirlo, en la forma, aunque aparentemente en los temas sean conservadores, nos demuestra cómo muchas veces los directores hacen algo o dicen algo cuando pareciera que quieren decir otra cosa, pero su verdadera identidad, su verdadera honestidad está en lo que muestran, ¿no? Está en las imágenes. Como alguna vez decía Mónica, el cine traiciona y aquí yo creo que lo vemos. Los directores son traicionados por lo que muestran en realidad, aunque por mucho que en la trama quieran decir una cosa y quieran parecer condenar ciertas cosas, yo creo que la imagen es donde se ve dónde están parados. Que pues sí, obviamente pues los directores tienen
son un cúmulo de posturas y de discursos. No vamos a decir que es un género progresista o tampoco enteramente conservador, pero yo creo que eso es principalmente lo que nos enseña este género, ¿no? Que hay que saber leer entre líneas y saber leer la profundidad de las formas, no quedarnos solamente con las historias. Sí, totalmente, ¿no? Creo que para los cinéfilos el giallo es una oportunidad extraordinaria justamente para el disfrute. Son películas muy buenas, ¿no? Más allá de si muere medio mundo, son extraordinarias y creo que divertidísimas, ¿no? O sea, yo me divierto mucho, ¿no? Y no sé si son películas serie B, pero son películas extremadamente virtuosas, ¿no? La mayoría creo que son muy afortunadas en su tratamiento y son claves para comprender otros trasfondos, como hemos mencionado, hablando del nazismo, por ejemplo, o de estas cuestiones al feminismo. Por ahí hay un trasfondo político interesante a pesar de esas posibilidades de comprenderlo de manera muy ligera. Bueno, si llegaron hasta acá, por favor recuerden suscribirse a nuestros canales de distribución: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, y de seguirnos en las redes sociales con acento podcast en Twitter y en Instagram. Compártanos, coméntenos. Si ustedes quieren mencionar sus redes sociales, Mónica, Miguel, para compartir, por favor. Bueno, yo soy... ¿Cómo me llamo? Miguel. Muchas veces soy uno en el nickname y otro en el nombre de la cuenta. Es Monseñor. Eres Batman. @Monseñor en Twitter. Síganme ahí para comentarios y recomendaciones. Bueno, yo estoy como Crítica de Mónica en Twitter, así de Mónica. Y también me encuentran en desisfil.com. Muchísimas gracias a ustedes dos. Qué chévere tener un domingo con estos comentarios y hablando de cine. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.